Listo, bueno, entonces, buenos días. Esto es como el contenido de esta clase. Hoy no les tengo un tutorial, pero bueno, pues va a quedar el video registrado. Vamos a hacer hoy un ejemplo de flujo de fluidos, pues, pero antes de eso me gustaría mostrarles cómo se realiza un análisis, teniendo en cuenta el ejemplo que hicimos la vez pasada, si se acuerdan todavía. Quiero mostrarles cómo se haría el análisis de convergencia de la malla de ese estudio y algunos truquitos del postprocesado, ¿cierto? Como evaluar variables en líneas y en puntos. Listo, entonces. Y ya después iríamos al flujo de fluido en un tubo, pues es un tubo simple. Esto es simplemente ilustrativo, esto no es ninguna aplicación biomédica, pero yo creo que vamos a ver varias cosas interesantes ahí para que tengan en cuenta sobre el modelado de flujo. ¿Está bien? Sí. Ok, entonces empecemos. Acá está el modelo que yo hice la vez pasada, ¿cierto? Que hicimos juntos la vez pasada, que combinaba pues las interfaces de transferencia de calor en sólidos y de electricidad, ¿cierto? Entonces, yendo al grano, nosotros por defecto habíamos utilizado la malla por defecto, o sea, cuando está así, que es Physics Control, y la habíamos usado normalita, la que sale por defecto, ¿cierto? Pero entonces, para hacer el análisis de convergencia de la malla, yo necesito cambiar ese mallado y que yo lo pueda controlar. Entonces, ¿en qué consiste el análisis de convergencia? Es en encontrar el mínimo número de elementos de la malla. Miren que esto tiene elementos, ¿cierto? Recuerden que el mallado es indispensable para el método de los elementos finitos, ya que permite discretizar el dominio computacional. Pero hay un mínimo número de elementos que garantiza la convergencia de los resultados. ¿Cómo saber cuál es ese mínimo número de elementos? O sea, no tener una malla demasiado coarse o demasiado fine, porque si ya le ponemos muchos, podríamos decir como le ponemos muchos de una vez, pero eso nos aumenta el costo computacional, ¿cierto? Entonces, para saber cuál es el número, digamos, ideal de elementos, entonces se hace el análisis de convergencia. Entonces, ¿en qué se basa ese análisis? Tenemos pues el criterio que yo siempre utilizo y que me parece bueno para la convergencia es que al duplicar el número de elementos de la malla, eh, la variable principal, digamos en este caso de este estudio, la temperatura, no varíe en más del 1%. Listo. Entonces para eso ya dejo que mi malla no sea physics control, sino va a ser controlada por mí. Entonces a mí me parece muy bacano dejar de todas maneras que Comsol haga la mayor parte, pues entonces yo, si es una 3D, le hago free tetraedral, pues como un triangular libre, un tetraedro libre, y ahora que estamos en 2D, pues eso es un triangular. Listo. Entonces, para yo poder controlar el tamaño de esa malla, entonces le voy a dar, bueno, miren que acá dice que este free triangular va a ser para toda la geometría remaining, o sea, el resto, lo que queda es todo. Listo, entonces, pero podríamos poner, por ejemplo, para cada uno de los dominios. Listo. Yo en este caso lo voy a hacer lo más sencillo posible y voy a elegir todos los dominios. ¿Está bien? Listo. Entonces, para poder darle un tamaño, elijo size, le pongo un size a este free triángulo. Está bien, vamos súper. ¿Todavía me oyen? ¿Qué? Pregunta. Muy bien. ¿Sí? Bueno. Eh, entonces, ¿qué? Bueno, podemos, acá están los parámetros de la malla, por defecto está predefinida como normal, pero miren que están estos parámetros que son máximo, mínimo número, tamaño del elemento, y estos otros que en realidad no los sé usar bien, yo siempre me baso en el tamaño máximo y el mínimo para cambiar la malla. Entonces lo que hago aquí es que define un tamaño máximo y mínimo de elemento muy grande al principio. O sea, yo, por ejemplo, o sea, yo ya elegí esos parámetros que me van a hacer lo del mallado, pues porque, pues, obvio, ya lo hice antes de la clase. Pero la idea es comenzar primero con una malla muy amplia, o sea, con muy pocos elementos. Para eso yo defino que el tamaño máximo y mínimo sean muy pequeños. Yo elegí en un principio, digamos, 10 y 4 milímetros, ¿cierto? Para el máximo y el mínimo respectivamente. Y yo lo que hago ahora es construir la malla. Listo, como ven, acá en mensajes
aparece cuántos elementos tiene esa malla. Listo. Tiene 136 elementos de dominio y bueno, listo. Son 136 elementos con esos parámetros máximo y mínimo. Entonces ahora lo que yo quiero es duplicar esa malla. Duplicar la malla no, duplicar el número de elementos en la malla. Si me oyen bien, es que están guadañando justo en este momento. Sí, bueno. Entonces quiero duplicar el número de elementos de esa malla. Para eso voy a cambiar el máximo y el mínimo. Entonces la idea es encontrar un valor de máximo y de mínimo que garanticen que la siguiente malla sea del doble de elementos. Listo. Entonces ese es un proceso maluquito, pero me parece como bueno para hacer el análisis de la malla porque garantiza que la siguiente malla sea el doble de la otra. Yo por ejemplo tanteé varios y llegué que con 5 y 1 obtengo una malla de 200. Miren que esta es 136, que fue la primera que obtuvimos. Y ahora sigue con los parámetros máximo en 5 y mínimo en 1, obtengo una de 273. Miren que sí, 5 y 1. Eso no salió de la nada, yo probé varios hasta que lo logré. Listo, esto está claro. Bueno, en todo caso saqué varios pares de valores de máximo y mínimo, de modo que una malla fuera el doble de elementos de la otra todo el tiempo. Si ven, acá está el factor de incremento, esta es la relación entre el siguiente y el anterior. Siempre me da 2 aproximadamente, entonces garanticé que fuera el doble. Listo. Y ahora lo que hago es definir unos parámetros, muy importante, máximo y mínimo, para poder hacer un barrido paramétrico de esos valores. Listo. Y eso, vamos a terminar esto rápido. Acá esto debe depender, pues no va a ser un valor fijo, sino que va a ser un parámetro máximo aquí, mínimo. Está bien. Ahora entonces lo que hago, esto no estaba, lo voy a quitar para que ustedes vean todo el proceso. Entonces mi estudio estaba por defecto solamente para la primera malla, ¿cierto? Ahora yo quiero hacer un barrido paramétrico para que se prueben todas las mallas y tener soluciones con todas las mallas estudiadas. Listo. Para eso uso el parametric sweep, barrido paramétrico. Listo. Y voy a agregar los parámetros que quiero, que son max, ¿cierto?, y min. Está bien. Y el tipo de barrido, hay dos tipos: las combinaciones especificadas o todas las combinaciones. En este caso yo no quiero todas las combinaciones de los parámetros, yo los quiero uno a uno, este con este y así. Entonces voy a poner estos valores que ya que sé que me garantizan que las mallas sean una el doble de la otra, y los voy a poner en mi barrido. 10, 5, 6, 1, 0.98 era 94 41.3. Hasta ahí vamos bien. Listo. Punto 3 y punto 1 y punto 1 también. Listo, esto es muy importante, la unidad, porque si no le pongo milímetros acá, entonces lo va a tomar como metros, entonces nada me va a dar. Listo, eso es súper importante cuando hagan un barrido paramétrico, tienen que poner la unidad. Este parámetro puede ser cualquiera, o sea, por ejemplo, si ustedes quieren que las propiedades de los materiales sean diferentes, usted pone eso como un parámetro y hace un barrido paramétrico, y así está, y así puede saber las soluciones para diferentes valores de ese parámetro. Listo. Entonces yo le voy a dar compute acá y esto no se demora casi nada. Listo, como pueden ver sale un gráfico de convergencia por cada una de las combinaciones estudiadas. ¿Cuántas combinaciones hay? Yo puse 5 mallas, entonces deberían salir 5 gráficos de convergencia. Y pues como el número de elementos de la malla está aumentando, miren que acá sale el número de grados de libertad, miren que va aumentando, pues tiene sentido, ¿cierto? Porque lo que estamos haciendo es hallar las soluciones al duplicar la malla y así. Pues.
no la malla, el número de elementos de la malla. Vea cómo está de lento esto. No va a pasar. Y momentos de tensión. Listo, ¿cierto? Entonces ya tengo mi solución para todos los diferentes casos. Entonces miren que aquí ya en la solución me aparecen las 5 diferentes soluciones que yo tomé. Esta es, por ejemplo, la solución con esa malla. Visualmente no vemos ningún cambio. ¿Por qué es eso? Porque en realidad en electromagnetismo y temperatura y transferencia de calor casi no es necesario muchos elementos de malla. O sea, con poquitos ya es suficiente. Por ejemplo, en fluidos, esa sí es muy importante. La malla tiene que ser mucho más fina. Listo, pero de todas maneras evaluemos. Entonces, ¿cómo evalúa uno si esa variable, por ejemplo, en este caso, la que más nos interesa, que es temperatura, si está variando, pues sí tiene el criterio, sí cumple el criterio de convergencia? Entonces, para eso, yo creo un set de datos y voy a crear un HoodPoint 2D. Entonces, clic derecho, HoodPoint 2D. Yo ya lo creé, entonces no voy a crear otro. Listo. ¿Quién va a hacer el dataset de esto? Pues las soluciones paramétricas del estudio que acabamos de hacer. Y lo que hago es, hay diferentes formas de poner los puntos, pero yo lo que voy a hacer es un grid. Y dependiendo, pues, de acuerdo a las dimensiones donde está, yo pongo este grid de modo que haya 5 puntos en R y 5 puntos en Z en esta zona. ¿Está bien? Lo que está acá son las coordenadas. ¿Cómo lo hago yo? Pongo el método, el número de valores. Yo quiero 5 valores entre 0 y 0.05. Y así. Listo. Ay, no, esto estaba muy harto, pero ya vamos a ir a algo más divertido, muchachos. Pero el análisis de convergencia de la malla es súper importante. Entonces ya, yo quiero evaluar cuánto vale la variable temperatura en ese punto. Lo que necesito entonces es ir a Derive Values y un Point Evaluation. No lo voy a crear porque ya creé uno. ¿Y cuál va a ser mi set de datos para eso? Pues el punto que acabé de crear, HoodPoint 2D2. ¿Y qué quiero evaluar? Pues la temperatura, ¿en qué unidades? En grados Celsius. Pues yo ya lo había evaluado, entonces voy a borrar esta tabla para volverlo a hablar y que miren. ¿Cuál es la selección de parámetros? Pues yo quiero que me los muestre todos, listo. Entonces evalúo y me salió el resultado de temperatura usando las diferentes mallas. Miren que de acá a acá cambia bastantico, pero luego cuando voy aumentando cada vez cambia menos el valor de la temperatura. Eso es lo que quiero lograr. Entonces ya lo que voy a hacer simplemente es analizar esto en Excel súper rápido antes de que se duerman. Y eso lo hago copiando la tabla y los encabezados al clipboard. Y luego lo pego en Excel. Aquí yo ya lo había hecho, voy a hacer todo el proceso otra vez. Listo. Lo voy a pegar por aquí. Y estas son las temperaturas en los diferentes puntos donde estamos evaluando. Ah, bueno, muy importante porque lo dije yo ese sector de acá. Usted tiene que elegir para la evaluación de los puntos zonas críticas en su modelo. Por ejemplo, aquí mi zona más crítica era cerca de la punta del catéter, que es donde yo quiero ver que se crea la lesión, donde yo espero que hay más variaciones en la temperatura. Ahí es donde debo evaluar. No tiene sentido que yo haga mi análisis de convergencia evaluando por acá, por ejemplo. Ahí no va a cambiar casi la temperatura. ¿Está bien? Listo. Entonces, rápidamente voy a pegar esto acá y voy a hallar el error relativo entre la variable temperatura antes de duplicar el número de elementos de la malla y después. Listo. Entonces, nuestra base sería este menos el siguiente dividido el, ¿cierto?, por 100. ¿Sí o no? Entonces ahí está la variación de una malla a la otra. La temperatura cambia un 0.5% desde esta malla a esta. Cambia 0.25% de esta malla a esta y así sucesivamente. Pero yo lo voy a analizar para todos los puntos, ¿sí o no? Simplemente arrastro aquí.
Y como les decía, la temperatura no necesita prácticamente ningún número de elementos. Miren que a la primera malla, o sea, a la primera duplicada de malla, las variaciones entre el valor de la temperatura no son mayores al 1%. Ah, no, mentiras, miren que acá sí. Por eso es importante evaluar varios puntos y no uno. Miren que este punto es crítico, no nos dio el criterio de convergencia, porque la variación, cuando duplicamos la malla, es mayor al 1%. Listo. Pero miren que, por ejemplo, en este segundo duplicado de malla, ya no tenemos ningún valor mayor a 1. ¿Sí ven? Por tanto, ¿cuál es la malla que debemos utilizar? Si esta es la malla 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cuál malla debemos usar? La 2, perfecto, ¿cierto? Porque al duplicar esta, todavía teníamos variaciones mayores al 1%. Pero al duplicar esta, ya no teníamos variaciones mayores al 1%, por tanto nos quedamos con la de menos elementos. Entonces los parámetros que nos garantizan la convergencia del mallado son máximo 5 y mínimo 1. ¿Está bien? Listo. Eso fue todo por ahora. ¿Está bien, profe? Sí, bien, perfecto. Excepto Carlos, el resto bien. Sí, es fastidiosito, pero bueno. Espero que les sirva. Eso ya va a quedar ahí grabado. ¿Cómo? ¿Qué dices? No te creas. Bueno. Listo, muchachos. Aquí de este ejemplo, ya para terminar con él, les quiero mostrar otra forma de evaluar, o sea, porque nosotros quisiéramos saber como cosas más específicas a veces de nuestros modelos. Aquí se ve muy linda la temperatura, ¿cierto? Todo, pero a veces queremos que saber, yo quisiera, por ejemplo, saber qué tan profunda es la herida, ¿cierto? Digamos, en este caso, en este ejemplo específico, me gustaría saber qué tan profunda es la herida provocada pues por esta ablación. Entonces, para eso, yo voy a definir una línea que vaya desde la punta del catéter y baje por el tejido, y voy a evaluar la temperatura en esa línea. Listo, para ver qué tan profunda es la herida. Entonces, para definir la línea, vamos a datasets y cortamos una línea en 2D, pues porque nuestro modelo es 2D, Goodline 2D. Y por defecto pues nos aparece esa línea, pero entonces está demarcada por 2 puntos. Yo quiero que sea en este punto que es, bueno, que empiece ahí en 0, 0 y que se mueva pero en Z. En Z hasta menos, hasta donde va el tumor, que es como menos 0.02. ¿Sí ven la lineecita ahí? Listo, entonces ese ya va a ser mi set de datos. ¿De dónde lo voy a sacar? Bueno, de las soluciones paramétricas, pues que ahí están todas y simplemente después selecciono solo la que necesito. Listo. Y para poder visualizar con la temperatura en esa línea necesito una gráfica 1D. Vamos a gráfica 1D. Y dentro de la gráfica 1D aparece esta opción que se llama Line Graph. Entonces es una gráfica de línea, ¿cierto? Y ahí vienen a quién vamos a poner de dataset. Pues a la línea que acabamos de crear, ¿cierto? Porque de ahí es de donde vamos a sacar. ¿Y qué parámetro vamos a utilizar? Pues hay varias opciones, el primero, el último o de la lista. Cojámoslo de la lista. ¿Cuál voy a usar? Pues el que me garantizó la convergencia, ¿sí o qué? Listo. ¿Y qué quiero evaluar ahí? Digamos la temperatura, que es mi variable pues fundamental en este modelo. Y lo cambio a grados Celsius porque estamos relacionados siempre con grados Celsius. Y le damos plot. Como pueden ver, bueno, estaban seleccionados todos los tiempos. Voy a seleccionar, digamos, solamente el último. Entonces aquí nos muestra cómo cambia la temperatura en esa línea. ¿Sí ven qué lindo? Listo, porque acá es así, planito, porque esta línea está cogiendo un pedacito de la punta del catéter. Está desde acá.
Entonces miren que la temperatura en la punta del catéter es la máxima temperatura y va descendiendo de una forma no lineal a través del tejido. Listo. Ya, bueno, y solamente el último ejemplito así como de gráficas 1D, que sería, digamos, yo quiero saber cuánto cambia la temperatura de la punta en el tiempo, de la punta del catéter, pues. Entonces para eso defino un punto, put point 2D. ¿Y dónde va a estar ubicado ese punto? Pues en la punta, ¿cierto? Que es donde quiero evaluar la temperatura, cómo cambia con el tiempo. ¿Sí lo ven ahí? Pues obvio las coordenadas me dicen, pues se cuadra las coordenadas dependiendo de dónde quiera evaluar. Listo, entonces para poder evaluar, bueno, también hay una opción en las gráficas 1D, voy a crear otra porque es para el punto, que es Point Graph. Listo, entonces otra vez selecciono el punto que acabé de crear, cambio la variable que quiero ver y las unidades en las que la quiero ver. ¿Y qué va a haber en el eje X? Yo, por ejemplo, quiero ver cómo cambia con el tiempo, sí. Bueno, si es con el tiempo, entonces muy bien. Pero aquí podría ser cualquier expresión. En mi caso, yo quiero que sea el tiempo. Miren. La punta del catéter empieza desde la temperatura inicial, que es la temperatura corporal, 37 grados, y empieza a subir. Exponencialmente parece que sin fin. Listo, ya. Esto será como para mostrarles cómo hacer pues post-processing usando imágenes 1D. Listo, ahora sí ya pueden prender console. Vamos a jugar. Y vamos a hacer el de la velocidad. Yo lo voy a hacer todo con ustedes desde cero. Abro console. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a... Sí, ya, todo el mundo en console. Entonces vamos a hacer este modelo también en 2D axisimétrica. Bueno, lo que vamos a hacer es simplemente un tubo cilíndrico llevando agua en su interior. Listo, y como es cilíndrico, entonces tiene geometría axisimétrica y por tanto vamos a usar esa opción, 2D axisimétrico, para crear nuestro modelo. Y en un principio vamos a manejar un número de Reynolds que garantice un flujo laminar, y por tanto vamos a usar la interfaz de flujo laminar. Vamos a estudio y vamos a seleccionar por ahora un estudio estacionario. Ya, listo. ¿Cómo se ve un tubo en 2D axisimétrico? ¿A qué geometría corresponde? Muy bien, a un rectángulo. Entonces vamos a crear un rectángulo. Y bueno, como siempre es conveniente crear una lista de parámetros, ¿cierto? Con las variables principales. Entonces, digamos en este caso sería el radio, el diámetro, que es el diámetro del tubo, que digamos va a ser 2 centímetros. 2 centímetros. ¿Qué más es importante? La altura del tubo, que supongamos va a ser 10
Ay no, perdón, este me gusta más que sea 4 centímetros. 4 centímetros de diámetro y 12 centímetros de largo, supongamos. Y bueno, para verificar lo del número de Reynolds, ¿alguien se acuerda cuál es la expresión del número de Reynolds? Definición del número de Reynolds. ¿De quién depende? Listo, muy bien, de la densidad, ¿cierto? Rho, esto es una aproximación porque ustedes saben que la densidad cambia con la temperatura, ¿cierto? Pero vamos a hacer una buena aproximación del número de Reynolds y vamos a usar los valores que uno generalmente usa para densidad y viscosidad dinámica, ¿cierto? Que para el agua es 1 milipascal por segundo. ¿Sí o qué, profe? No. La viscosidad dinámica no es 1 milipascal por segundo en el agua. La densidad. Ah, perdón, sí. Era a ver si estaban conmigo. Qué bien. Y este sí es de 1 milipascal por segundo, ¿no? Listo. Y Rho por mu por d. Y necesitamos pues la velocidad de entrada, ¿cierto? Entonces si supongamos que la velocidad de entrada, yo voy a poner algo, supongamos algo es 1 metro por segundo. Es algo exagerado para ese tubo, yo creo que el número de Reynolds va a dar altísimo, pero pues vamos a calcularlo, ¿cierto? ¿Cómo se calcula Reynolds? Rho por B por D sobre mu. 40.000, enorme, ¿sí o no? Entonces yo voy a poner una velocidad que me garantice un número de Reynolds bajito, ¿cierto? Porque si el número de Reynolds es muy grandote, entonces la interfaz laminar flow no es útil, porque el flujo no es laminar, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con 1 centímetro por segundo. ¿Está bien? Profe, ¿ustedes ya habían hecho este ejemplo de pronto, el de un tubito y ya? ¿No? Ok. Bueno, igual vamos a ver cosas interesantes de este modelo simple. Entonces, bueno, vamos a crear nuestro rectángulo. Y entonces este width, ¿ustedes qué dicen? ¿Es diámetro? ¿Sí o qué? No, es diámetro dividido 2, porque acuérdense que es solamente un cuarto, un pedacito. Listo, y h, que sea h. Y lo dibujamos. Listo, eso es todo nuestro dominio computacional. Y ahora vamos a decir que la entrada del tubo va a ser esta frontera, o sea que el agua va a entrar por aquí y va a salir por acá. Y vamos a entonces a probar diferentes condiciones para la entrada. Entonces para definir una entrada vamos a dar clic derecho en Laminar Flow y luego en Inlet. Y seleccionamos la frontera de la entrada. Listo. Hay diferentes condiciones de frontera posibles para las entradas. Pueden ver velocidad, presión, flujo laminar de entrada o flujo másico. Listo, vamos a ver 3 de ellas. Vamos a ver velocidad, presión y flujo laminar de entrada. Listo. Si damos velocidad, entonces hay dos opciones, que sea un campo de velocidad o una velocidad normal a esto. Vamos a hacer que la velocidad sea normal. Y pues, ¿qué valor de velocidad le vamos a poner? B. Ah, bueno. Esto me pasó ahorita y es un grave error. Pilas, no vayan a nombrar nunca la velocidad como B, porque B es el mismo nombre de variable que utiliza la interfaz laminar flow para hallar la componente en Y de la velocidad. Entonces eso crea una cosa rara ahí, o sea,
Ya después sí vamos a utilizar B como variable, la toma como esa y eso no es lo que queremos. Entonces voy a cambiar el nombre de B por B. ¿Está bien? Y en inlet voy a poner Bell. Está bien, ahora necesitamos una salida, ¿cierto? Entonces vamos a ir a clic derecho y outlet. Otra forma de hacer eso, más play también, es uno ir a physics. Acá está seleccionada laminar flow. Y dice, para boundaries voy a seleccionar un outlet. Y selecciono el outlet. Pero eso es exactamente lo mismo que hacer clic derecho outlet. A mí, yo me acostumbré así. Ustedes tendrán su propio estilo. Listo. Y vamos a dejar simplemente que esa salida está a presión 0, o sea, que estuviera al ambiente. Listo. Y ya le vamos a dar compute. ¿No falta el material? Sí, señor. De hecho, me va a salir un error en 3, 2. No, estos pelados están muy avispados. Bueno, vamos a agregar agüita de la librería built-in. Ahí sale facilito. Water, liquid. Por defecto se selecciona el único dominio que hay. Entonces ya estamos bien. Y ahora sí, compute. Listo. Ya todo el mundo le corrió. Marcela, ¿por qué no fallaste? Señora, ¿Por qué no pusiste malla? le dejé la malla por defecto. Malla por defecto es Physics Control y por defecto tiene un tamaño normal. Miren que de todas maneras es mucho más fina, o sea, la que es por defecto y está tamaño normal es mucho más fina que la otra. Es porque es Fluid Dynamics. Listo. Ya. No debería demorarse casi tiempo, ¿sí o no? Me avisan, porfa, cuando todos estemos aquí. ¿Listos? Sí. Ok. Entonces, miren que como pusimos en esta frontera que la velocidad fuera tanto, la velocidad es ese valor, pero en toda la frontera. O sea que en esa frontera de entrada no se cumple que el perfil sea parabólico, ¿verdad? Miren que apenas es después por allá abajo que se vuelve parabólico como uno esperaría. Por eso es que a mí me gusta más la condición de frontera del flujo de entrada. Entonces, si yo quisiera obtener el flujo de entrada, ¿cierto? A partir de la velocidad, ¿qué tengo que hacer? El área. Muy bien. Inflow sería igual entonces a la velocidad por pi por r al cuadrado, ¿sí o qué?
Entonces se supone que para que la velocidad promedio que entre por ahí sea 1 centímetro por segundo, esto debe ser más o menos el flujo de entrada, ¿sí o no? Sí, profe, o estoy diciendo alguna cosa ahí barrabasada. Listo. Bueno, entonces, teniendo ya el inflow, voy a cambiar la condición de frontera para que en vez de velocidad sea laminar inflow. Y voy a establecer que sea la tasa de flujo. ¿Y qué variable voy a poner ahí? Pues inflow, que es la que me tiene el flujo en metros cúbicos por segundo. O el flujo, porque igual él automáticamente lo convierte a la unidad que sea. Listo, ahora vamos a ver nuestro estudio, la diferencia. Voy primero acá a poner la velocidad. Ay, qué chévere se ve en 3D. Lo voy a dejar así en 3D. Que no ilumine, que me deje ver eso. Y ahora, a mí me gusta, así como cuando voy a comparar dos estudios, primero ver el resultado, es decir, poner a correr para ver directamente cómo cambia. A ver, aquí la magnitud de la velocidad lleva como hasta 1.4. Porque es que no la ha corrido. ¿Sí ven? ¿Todos vamos ahí? Sí. Listo, entonces ¿sí ven qué diferencia? Ahora todo el perfil es parabólico desde el principio. Y la velocidad está más o menos en el mismo rango. ¿Sí o no? Entonces, súper bien. Ahora voy a probar la condición de entrada de presión. Para saber más o menos qué presión a la entrada, porque ya sabemos que a la salida la presión es 0, me garantiza ese flujo, entonces voy a hacer trampa acá y voy a ver esa presión. Se supone que aproximadamente 0.02 pascales. ¿Cuánto ahora acá? 20 milipascales. Vamos a cambiar esa condición de entrada. Esto es solamente para ilustrar las diferentes condiciones de frontera que uno puede poner a la entrada cuando está analizando flujo. Le va a poner presión y le va a poner 20 milipascales a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Ah, este ya. Y vamos a ver qué pasa con esa condición de contorno de presión. Lo mismo, ¿sí o no? Profe, esta pregunta sí es para usted, o sea, yo pensaría que en la vida real es como difícil uno tener la condición de entrada de velocidad, ¿ok? Porque incluso, digamos, si uno abre una llave, pues que es la que va a alimentar el tubo, de todas maneras, eso viene todo a la misma velocidad. En las bombas uno puede tener eso. Es que el profe se fue. ¿Profe? ¿El profe se fue? Ah, bueno. Bueno, entonces sigamos. A mí me parecen estas más coherentes, pues, porque garantiza que el perfil sea igual en todo. Listo. Ahora, profe, Digo que al lado. estaba preguntando. Hola, profe. Estaba preguntando que, o sea, es que acabamos de ver 3 diferentes condiciones de frontera: velocidad, presión y flujo de entrada. Vimos que cuando establecíamos una velocidad, o sea, el perfil no es parabólico desde el principio, sino que da de esta forma. Se demora nada. ¿Dónde está región? ¿Dónde es esa región? Flujo que no está completamente desarrollado. De longitud de entrada. Sí. Ah, sí, eso es normal. Sí, eso es normal. O sea, Correcto. ¿qué situación de la vida real haría pues que la velocidad en una frontera fuera toda igual? Eso sí es como posible, es que yo lo veo como poco
O si digamos esto fuera una manguera y estuviera pegada a la tubería, esto uno consideraría que entra con una velocidad constante. Pues uniforme, no constante, uniforme en la superficie de la isla. Sí, como el ingreso de cualquier tubo. Sí, el ingreso de cualquier tubo. Sí, o digamos con un fluido no newtoniano, el flujo es tipo tapón. Entonces el perfil de velocidad es muy plano. Entonces, por ejemplo, si uno está haciendo circular por ahí Pero en este caso, ¿qué es agüita? O sea, ¿tiene sentido este resultado? O sea, el resultado yo creo que sí, porque es que esa es ¿cómo se llama eso? Un problema de edge, de borde. En los bordes pasa eso siempre en fluidos, sí. Es posible. Ok. Sí, la presencia del borde hace eso. Sí. Listo. Bueno, entonces, muchachos, uno de ustedes me escribió, qué pena, no le respondí porque he estado súper ocupada, pero esto que voy a mostrarles ya, yo creo que le puede servir a esa persona. Bien. Ella te va a responder, Marcela te va a responder pronto, ¿cierto, Marcela? Sí, claro, súper pronto. No, pero yo creo que esto te sirve. Entonces, supongamos aquí, la velocidad era constante a la entrada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si nosotros queremos que esa variable cambie con el tiempo? Supongamos que esto sea un flujo, una velocidad o un flujo de entrada que cambie senoidalmente con el tiempo. Listo. Entonces, para eso, literalmente puedo definir una función. O sea, en este caso que es senoidal, es muy sencilla porque la defino acá simplemente. Entonces yo voy a hacer que la velocidad varíe. Voy a poner senoidalmente, listo. Pero entonces yo quiero que el valor promedio de esa señal senoidal sea la velocidad promedio que acabamos de decir. B, sí, okay. Y que aumente un poquito y disminuya, pero que siempre sea positivo, porque es que si vuelvo ese flujo, ay, qué pena ese seno tan terrible, pero la idea es, ay, como me gusta, bueno, la idea es pues que se entienda. Entonces va a tomar un pico máximo y un mínimo. Entonces va a garantizar que el nivel promedio sea la velocidad y que el mínimo nunca sea negativo, porque eso indicaría que el flujo va para el otro lado, ¿sí o no? Sí. Pues, entonces lo que voy a definir es la velocidad como, para que el valor promedio sea Bell, entonces esto debería ser Bell más una amplitud por el seno de omega por t, ¿sí o no? Y por el porte falta, ¿no? ¿Y cuál es la amplitud? La amplitud es el valor que hay entre el nivel promedio y el pico positivo, ¿cierto? Supongamos que esto yo quiero que suba, ¿Bell era cuánto? Bueno, que suba un medio de la velocidad, o que suba un cuarto por encima de este valor, o sea que la amplitud sea un cuarto de la velocidad, sí. O sea, el valor promedio es la velocidad y va a subir hasta otro cuartico de esa velocidad y le va a bajar un cuarto, o sea, un cuarto más, un cuarto menos. Está bien, entonces para hacer eso, la amplitud la voy a definir como Bell dividido 4. ¿Y quién es omega? Es 2 por pi por la frecuencia a la cual queremos que eso varíe. Supongamos que yo quiero que esa señal de flujo varíe cada 1 Hz. O sea, que su frecuencia sea 1 Hz. Listo. Por si las moscas voy a meter este aquí. Listo. Entonces, como ya mi señal va a cambiar con el tiempo, voy a agregar un estudio time dependent, dependiente del tiempo.
Y sabemos que la señal la tenemos variando cada 1 Hz, entonces voy a calcular para 5 periodos, ¿cierto? Si la frecuencia es 1 Hz, el periodo es 1 segundo, voy a graficar 5 segundos, entonces son 5 periodos, ¿cierto? Y vamos a darle compute, a ver qué pasa. Yo creo que le pueden dar 2 segundos, miremos para que por si se les demora mucho, sí, démosle 2 segundos y ya, que es suficiente para ver los cambios. Bueno, yo con mi supercomputador lo voy a dejar en 5 porque no sé. Marce, ¿cuántos nodos tienen ahora ya en la universidad? ¿Cómo? ¿Cuántos nodos tiene el servidor de ingeniería? No, ya es mejor mi computadora cerrada. ¿Verdad? Sí, la verdad es que sí. Pero ellos van a comprar otro para, pues ya hay otro, o sea que lo ponen a funcionar, pero va a estar en la sede de Oriente. Ah, sí. Mauro compró otro, sí. Yo creo que sí. Usted sabe que ellos son muy pinchados. Listos. Entonces vamos a ver. Acá por defecto sale 0 segundos. Ah, es que ya hice el Y miren que empieza a cambiar con el tiempo. Pero eso se ve muy fastidioso así, entonces voy a crear una animación. Player. Para ver cómo cambia. ¿Sí ven qué lindo, no? Sí. Que si puede volver a hacer animación para que... Sí, de una. Usted va al 3D Box que necesita ver la animación. A ver. En este caso, ¿cierto? Y le das, aquí te aparece. Aquí aparece el cuadro que usted seleccionó. Y acá al ladito dice animación. Entonces le das player o file. File si lo quieres llevar a un archivo, player si lo quieres ver de una. Como lo queremos ver de una, entonces player. Y aquí en la carpeta export aparece animación. Y aquí están varias opciones de la animación. Digamos, por defecto salen 25 frames nomás. Yo le voy a poner todas, que sean como más completín. Como yo simulé 5 periodos, ahí están 5 periodos. Se me va a apagar, ya ven. Sí. ¿Está bien? Listo. Pero entonces, sí, ya todos lograron hacer la animación. Sí. Muy fácil, sí, ok, como solo es una maravilla. Bueno, de todas maneras, bueno, ahora hagamos lo mismo, pero utilizando un inflow. Listo.
Entonces voy a robarme esta para no tener que volverla a copiar por allá. Voy a seleccionar que la condición de frontera sea un inflow de entrada y en vez de bell pues voy a poner inflows. Y volvemos a correr. Se ve como extraño, ¿sí o no? Sí. Se ve muy extraño. Animación. Porque le pusiste flujo. Es porque no ha llegado al estado estacionario. Listo, 5 periodos no son suficientes para que esto llegue al estado estacionario. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? En ese caso, o uno simula más tiempo, o si lo quiere de una vez en estado estacionario, entonces pilas que esto es lo que hay que hacer. Hay que primero correr el estudio en estado estacionario, con el flujo de entrada. Y eso es el que teníamos. A ver, la solución del estacionario, no lo teníamos con velocidad. Lo voy a volver a poner. Entonces, seleccionamos y voy a ir a primero estacionario solo, entonces solo ir. Listo. Entonces lo corro así el estudio estacionario. Listo, así es el flujo estacionario. Ahora vamos a tomar que para el segundo estudio, que es dependiente del tiempo, vamos a decirle que las condiciones iniciales no sean velocidad cero, como es lo dado por defecto. Miren, initial values, velocidad cero. Vamos a decirle que en vez de que tome velocidad cero, que tome como referencia el estudio estacionario, que las condiciones iniciales del transiente sea el resultado del estacionario. ¿Cómo se hace eso? Vamos a Values of Dependent Variables, y aquí dice Initial Values of Variables of 4, y por defecto está Physics Control, le vamos a dar User Control. ¿Y qué método? La solución. ¿La solución de quién? Pues del estudio 1, que fue estacionario. Listo. Y obviamente pues tengo que volver a cambiar la entrada para que sea variante con el tiempo, pues si no, no va a variar. Listo, entonces resumen, corrí el estudio estacionario con la condición de entrada de inflow, y esa solución la utilicé como los valores iniciales del estudio dependiente del tiempo, y como va a correr el dependiente del tiempo, entonces otra vez hago que la entrada dependa del tiempo y le damos correr. Va a correr para 3 periodos nomás. Por ejemplo, si ustedes quisieran
siempre graficar para 3 periodos. Entonces, por ejemplo, un barrido paramétrico de la frecuencia. Entonces aquí este paso no sería simplemente 3, sino, digamos, se dice 3 veces 1 sobre la frecuencia. Así garantiza que independiente del valor de la frecuencia, eso lo grafique para 3 periodos. ¿Está bien? O sea, todo esto puede acá estar en términos de los parámetros y todo. Y ya vamos a ver la diferencia. Listo. Ahora miremos la diferencia en la animación. Para hacer gravitaciones. Puede ser, claro. Para hacer gravitaciones. Les he hecho un chiste de gravitación. Pesado, pero. De todas maneras se empieza a distorsionar toda esa onda senoidal. Sí, chévere. Pero igual es muy diferente si ya empieza en estado estacionario a que si no, ¿cierto? Listo. Ahora entonces lo que vamos a hacer es verificar que efectivamente si el número de Reynolds es muy grande, nuestra solución no converge. Entonces para eso voy a... Ya casi vamos a terminar, está bien. Voy a aumentar esto mucho. Ya me dio un número de Reynolds de 4000. Ahí ya es turbulento, ¿sí o qué, profe? Sí. Listo. Y voy a intentar correr el estudio estacionario. Entonces le voy a quitar la dependencia del tiempo. Sí. Y sí convergió el berraco. En este no es súper, es porque es una geometría demasiado simple. Aumentémoslo exageradamente. Pero igual el gráfico de convergencia ya se empezó a alterar ahí un montón. En que no fue directo hacia abajo como era ahora. Ahí súper exageré el número de Reynolds. ¿Sí ve que no converge? Entonces, ¿qué hace uno ahí? ¿Qué dijiste? Nunca va a converger, ¿cierto? Porque es que el régimen turbulento es lo más terrible que hay, ¿sí? Entonces... Para turbulencia hay que utilizar un modelo de turbulencia. Exactamente. No sirve el modelo porque ya ustedes arrancaron todo con laminar. Hay que arrancar con los modelos de turbulencia, los KFs y los... Pesados se los tiene control. Entonces vamos a agregar una física de flujo turbulento. Así es. Fluid flow, single phase, turbulent. Hay varias de turbulencia. Hay varios modelos de flujo turbulento. Usemos el K epsilon, que es como el más famoso, ¿sí o qué, profe? Okay. Sí, es el más famoso.
Así como la luna. Listo, y aquí también podemos crear una entrada y una salida. El problema aquí es que ya no podemos, no tenemos la opción de inflow, ¿sí o no? Pero tenemos más flow. Entonces hay una trampa que a mí me gusta, pues que me ha funcionado. No podemos decir el flujo como tal, sino la tasa de flujo más. No el flujo pues en términos de volumen por unidad de tiempo, sino masa por unidad de tiempo. Entonces, ¿cómo transformarían ustedes este flujo de metros cúbicos por segundo a un flujo másico, sabiendo que la masa, pues que la especie es agua? Sí, pero yo le digo que lo escucha. Que por la densidad. No, estos pelados están muy bien, a ver, de mira, entonces, más inflow. Sería inflow por ρ. Ahí está. Una locura. Qué lindo. Listo, y otra vez una outlet. La salida por acá. Y vamos a ver si a ese flujo nos da. Entonces voy a agregar un estudio que sea solamente para Turbulent Flow. ¿Y qué estudio? Primero un estacionario. Listo. Démosle calcular a ver cómo nos va. Está bien alto ese número de Reynolds. Baje la azulita. Normal que a veces empiece sin converger, pero despacito sí. Si ya lleva por ahí 85 minutos y no ha convergido, entonces lo para. Sí. Está alto ese número de Reynolds, 40.000. No, le voy a bajar un poquito el número de Reynolds porque sí está como muy demorado. A ver, esperemos a ver. No, ahí ya tendió como mejor. Eso. No, pero de pronto sí llega. Yo creo que sí llega. Sí. Y esa es nuestra cita que nos da. Sí. En cualquier segundo vemos que se vuelve completo y uno ¡ay! Quiere que ya está haciendo así. Sí, Ya llegó. Man, es que turbulencia es una vaina muy jodida. Y Pucha, así como que
Pero eso es lo que muestra nada más. Yo me esperaba más turbulencia. Sí, no es tanto, ¿no? Pero yo me imagino que es porque no tiene como vórtices donde hacerse la turbulencia, pero entonces va perdiendo como el perfil parabólico. ¿O qué, profe? Yo creo. Listo. Bueno, eso era lo que tenía para compartirles hoy. Gracias, Marce. Gracias, Marce. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ya, pues ahí, disculpan lo aburrido de la primera parte, pero es fundamental, o sea. Vamos a primera parte muy poderosa. Sí. Pues el único que se puso ahí como pesado fue Carlos, pero el resto bien. Ya, bueno, y muchísimas gracias por la atención. No, o sea, que estudiantes más pilosos tiene este profe. Sí. Sí, de nuevo. Tengo uno más perezoso. Carlos sobresale. Gracias. Si tú es que tenía clase, ponete Tiene la que primera. visa. Y aprovechen que pueden ver clases, en la U ya no nos dejan. ¿No? Está difícil. ¿Cerraron eso o qué? Sí, no, eso está súper complicado. La facultad de ingeniería se la cogieron, pues, porque no nos queríamos adherir al paro, entonces nos obligaron. Cerraron literal con ladrillos las oficinas y todo. Está pesado. Eso lo quería hacer Carlos acá, pero no lo dejamos. Mañana, cuando lleguen el martes ya van a encontrar la sorpresa. Nos tocó frenarlo, nos tocó frenarlo. Bueno, muy bien, gracias Marce. Listo, Seguimos profe. charlando, me vas contando a ver si con lo que te digo yo funciona. Yo creo que sí, yo creo que está cerca. Sí, profe, vamos a ver, no, yo como sea termino eso este año. Y, Mira, ¿no? Sí. Envíanos el documento para ir revisando, Marce. ay, verdad, voy a dejar de grabar.